Entonces les decía yo, mientras estábamos muy enfocados en este tema, empezamos ya a ver movimiento en la parte del acuerdo comercial, el TEMEC. Sabemos que se han dado las últimas negociaciones, cómo los líderes sindicales de los demócratas han estado empujando estas auditorías en nuestro país. Sin embargo, empezaron a suceder cosas que llamaron la atención. El día de ayer a las 10 de la mañana en Washington, mientras el fiscal general de los Estados Unidos estaba en la Ciudad de México, se tenía agendada la reunión, el encuentro de Jesús Seade con Lighthizer, con el negociador también de los Estados Unidos. Esto estaba agendado a las 10. Un día antes, Seade había salido de esta misma oficina, había anunciado que se seguían en las pláticas y que nos vemos el día de mañana. Sin embargo, llegó la hora y no llegó, no se apareció. Se hicieron las 12, no se dio ninguna noticia, no se dio ninguna información y finalmente así transcurrió prácticamente todo el día y todos quienes estaban cubriendo la fuente preguntándose ¿qué pasó con Jesús Seade? No se apareció, no se dio ninguna información al respecto. Entonces no sabemos si se estuvo esperando el balance y el resultado de estos encuentros del fiscal, si tuvo algún otro elemento adicional, si se dio una negociación entre republicanos o demócratas y por eso no pudieron concretar ya la reunión que se tenía agendada con el representante mexicano. No lo sabemos. El caso es que el día de ayer se dio toda esta situación. Sin embargo, ya hoy por la mañana los medios que están allá cubriendo estos eventos en Washington empiezan también a reportar lo siguiente. La Embajada de México comparte estas 3 imágenes del negociador Jesús Seade el día de hoy, llegando a esta oficina el día de hoy. Todavía sin dar más detalles y dar explicaciones por qué se retrasó esta reunión, este encuentro, que se retoma ya después. En esto de la política sabemos no hay coincidencias y bueno, el caso es que ayer estuvo el fiscal, pero ayer no se avanzó en estas negociaciones entre ambos países en el Tratado de Libre Comercio. Entonces ha trascendido mucho lo de las auditorías. Eso es en lo que se ha centrado buena parte del tema. Hasta dónde va a empujar Estados Unidos. México ya se ha mantenido firme, ha dicho que no van a aceptar esta invasión a la soberanía. Se ha dado el debate entre los empresarios, unos apoyando al presidente, otros en contra, diciendo que incluso están tratando de darnos a tole por el dedo y el presidente lo está permitiendo. En fin, una serie de polémicas que se ha dado al respecto, pero el asunto parece ser que se va a ir enfilando en otras peticiones adicionales, peticiones que incluso ya estaban discutidas, porque también desde aquel país empiezan a surgir las fuentes, la información de quienes están cubriendo también estas reuniones. Vamos con Eric Martin, que también anda por allá cubriendo estas negociaciones y señala lo siguiente. Él es un reportero de Bloomberg y dice: nuevo, las reglas para el acero y aluminio en los automóviles se han convertido en el último obstáculo para completar un acuerdo revisado de este TEMEC entre Estados Unidos, México y Canadá, a tiempo para la aprobación del Congreso de fin de año. Dice, Estados Unidos puso sobre la mesa una demanda de contar solo las losas de acero y aluminio que tienen 70% de origen en América del Norte. Eso complicaría la calificación, es decir, la aprobación de los automóviles producidos en México que no cumplen con este requisito, que tienen materiales que se originan en Brasil, Japón y Alemania. Recuerden ustedes que la industria automotriz fue de lo más discutido en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Incluso fue el capítulo que se dejó hasta el final. Y este capítulo todavía se llevó algunas semanitas adicionales. Entonces, el hecho de que una vez más suban este tema a los acuerdos y las negociaciones del Tratado de Libre Comercio es un asunto que debe llamar mucho la atención y por el cual seguramente los empresarios de aquí en México van a empezar a pronunciarse. Bueno, también en el marco de estas negociaciones, lo que revela también el reportero es que uno de los demócratas claves ya para la aprobación del Tratado de Libre Comercio, Richard Neal, señaló lo siguiente: todavía es muy posible que la Cámara pueda votar sobre el acuerdo este año. Habló con Jesús Seade esta mañana. Creo que se va a resolver, dijo Neal sobre la disputa sobre el acero y el aluminio. Esto significa que ya finalmente pudo haber pasado ayer. No sabemos si esto es lo que retrasó la reunión el día de hoy entre Lighthizer y Seade. Y ya finalmente hoy le dieron a conocer. ¿Sabes qué, México? ¿Qué crees? Ahora queremos meter una vez más el cambio de porcentaje del acero en la industria automotriz. Bueno, el acero en general, pero que evidentemente tendrá efectos en la industria automotriz. Seade recibió el documento, se puso en contacto con los demócratas
y llegaron a algún acuerdo, alguna plática, alguna charla. Entonces, lo que tenemos hasta el momento es la reacción del demócrata, que pues parece ser que México no lo vio con tan malos ojos, o tal vez no difícil de sacar o de acordar o de negociar. Todavía esto necesitamos tener la información oficial, pero es, con los reportes que tenemos, una nueva petición que no estaba contemplada y que se suma todavía a lo que están empujando en materia laboral, o simplemente son excusas de los demócratas para seguir sacando cosas y seguir retrasando el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Mientras esto sucedía, porque ayer se prendieron las alertas aquí en nuestro país, el Senado de la República hizo algunos movimientos legales, porque todas estas modificaciones y acuerdos internacionales tienen que ser aprobados en la Cámara Alta. El día de ayer se dio un acuerdo para autorizar a la Junta de Coordinación Política, esto ayer mismo, ¿no?, ante esta ausencia de negociaciones, o cuando menos públicamente, como lo estábamos diciendo, se dio la autorización a la Junta de Coordinación Política para recibir cualquier cambio que pudiera llegar al documento del Tratado de Libre Comercio y turnarlo inmediatamente a comisiones para su posterior aprobación en el Pleno. Es decir, que ya legalmente aquí en México están preparados para esta posibilidad. ¿Cuál es? Bueno, eso es lo que falta por confirmar. Todavía no sabemos exactamente. El día de hoy, hace aproximadamente a las 12:45, 12:30 del día, inició una conferencia de prensa de Ricardo Monreal, hablando justamente sobre este tema. No había trascendido tanto el asunto del acero y se centró también mucho en la cuestión laboral. En esta conferencia de prensa, pues lo que se le preguntaba a Ricardo Monreal, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué también se toma esta decisión? ¿Se vienen más cambios? ¿Qué saben ustedes? Lo que dijo Ricardo Monreal es que solicitó ya un encuentro, más información al canciller Marcelo Ebrard, y que incluso están solicitando una petición para reunirse directamente con Jesús Seade y les informe pues qué es lo que está pidiendo Estados Unidos, sobre todo para que ellos puedan valorar una decisión, aclarando también que en el Senado, pues así como lo presentó el presidente López Obrador con William Barr, va a ser la principal línea de defensa en el ámbito legal en contra de cualquier intento de violentar la soberanía nacional, sobre todo en este caso particular que se ha estado discutiendo en la parte laboral. Ahí ya dicen, aquí vamos a hacer un dique. Esos cambios no van a pasar, pero tenemos que hablar con los funcionarios de la Cancillería, tenemos que hablar con el negociador mexicano. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué es lo que van a opinar los senadores cuando lleguen estos cambios, si es que se confirma en el rubro del acero y el aluminio? Y recuérdense también, y esto es que vamos a sumarlo a este análisis, la decisión que tomó Trump en Argentina y Brasil de imponer estos impuestos al acero y aluminio, justamente por no cumplir las expectativas que él tiene de aquellos países. Algo similar a lo que hizo con México. Entonces también, mientras Trump hace esto, los demócratas piden lo otro y nos distraen con el asunto de seguridad. Todo esto está relacionado y así lo están trabajando y operando. Entonces, las siguientes horas van a ser muy importantes para la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Y el tiempo también se está acabando. El compromiso de los demócratas, el mensaje, su señal el día de hoy, tras esta revelación que se hace desde Washington, es que si se aprueba nosotros, ¡pum!, lo sacamos y a más tardar el 20 de diciembre hay acuerdo firmado, autorizado cuando menos por el Congreso de los Estados Unidos. La pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y eso es a lo que hay que esperar. Pero una vez más, en esta parte, en la relación entre México y Estados Unidos, hay que poner nuestra buena fe, pero definitivamente no nos podemos confiar. Y ojalá mientras no nos distraigan con este tema del TEMEC, no nos empiecen a dar otra vez vuelta con el tema de seguridad. Muy atentos en esto, y así es como se va aterrizando todo este escenario, estos dos temas que se juntan, el asunto de seguridad y el asunto comercial. Y recontra diría el clásico. Pero bueno, con eso cerramos este bloque.